Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el RNA de transferencia. Así que vamos con la introducción y adelante. RNA de transferencia. Los primeros estudios sobre la estructura del RNA de transferencia se realizaron por R.W. Holler y colaboradores en 1965 trabajando con el ARN de transferencia de la alanina que estaba presente en las levaduras. A partir de sus trabajos se estableció el modelo general que ahorita vamos a describir de la estructura secundaria y terciaria de los RNA de transferencia, y en base a estas investigaciones recibe el premio Nobel en el año de 1968. El RNA de transferencia es un tipo de ácido ribonucleico que se encarga de transportar los aminoácidos a los ribosomas, donde según la secuencia que viene en un RNA de mensajero, que a su vez se ha copiado, se ha transcrito del ADN, se utiliza para sintetizar las proteínas que requiere la célula en determinado momento. El RNA de transferencia es una molécula soluble que representa aproximadamente el 15% de todo el ARN. Está formado por unos 80 nucleótidos y se encuentra disperso en el citoplasma celular. Existe una molécula de ARN para cada aminoácido con un triplete específico de bases nitrogenadas, el anticodón, que varía entre los distintos RNA de transferencia. Esto quiere decir que existe un RNA de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos estándar que van a formar parte de las proteínas. El anticodón es complementario al codón y el codón está determinado por el código genético. Si no has visto o no te acuerdas qué es el código genético, al final del video te dejo un enlace para que revises el material en donde hablamos y damos las características de lo que es y cómo funciona el código genético. Continuando con la estructura de los RNA de transferencia, recordemos que esta es una molécula monocatenaria, es decir, es una sola cadena, pero normalmente va a presentar zonas de complementariedad intracatenaria. Esto quiere decir que son zonas complementarias dentro de la misma cadena. Esto va a producir que las bases que son complementarias se apareen y esto nos va a formar una estructura tridimensional característica a la de un trébol de 3 hojas. En la estructura secundaria de los RNA de transferencia vamos a encontrar 3 regiones características. Primero vamos a tener un brazo llamado brazo D y su asa. Se denomina así porque contiene dihidrouridina. Un brazo T porque lleva timina y su asa. Un brazo llamado anticodón y su asa complementario al codón específico del RNA mensajero, y un brazo aceptor de aminoácidos. Antes de ver esta imagen de la estructura secundaria de un RNA de transferencia, aquí tenemos algunas de las abreviaturas que podemos apreciar. Por ejemplo, la I es inosina, la ML es metillinosina, la MG es metilguanosina, el M2G es dimetilguanosina, el Phi es pseudoridina y D es dihidrouridina. Entonces ya tenemos aquí las abreviaturas que utilizamos, y aquí está la estructura secundaria del RNA de transferencia. Acá podemos observar el brazo donde se va a unir el aminoácido, y siempre todos los RNA de transferencia van a tener ACC. En esta región se unen los aminoácidos, y estos aminoácidos van a ser unidos por unas enzimas que se conocen como sintetasas. Acá tenemos el brazo TCC, acá tenemos el brazo DHU,
Acá tenemos la región del anticodón, que ya sabemos que estas tres bases son complementarias al codón que viene especificado en el RNA de transferencia. Y acá tenemos un brazo variable, se llama así porque el tamaño de este brazo puede ser más grande o más pequeño. Parece ser que esto es una de las características que permite diferenciar a los RNA de transferencia. Este brazo entonces varía en cada uno de los RNA de transferencia que existen para los 20 aminoácidos. Acá tenemos la estructura tridimensional, que ya vimos que se debe a la complementariedad de las bases que existe, y esto nos va a dejar el sitio que ya habíamos expuesto, el sitio del 3', que es donde se va a unir el aminoácido. Y acá tenemos la región del anticodón, que es lo que observamos acá en el modelo de estructura secundaria. Entonces este es el modelo tridimensional de todos los RNA de transferencia. ¿Cómo se activa el aminoácido? Es decir, ¿cómo se une el aminoácido al RNA de transferencia? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es la activación del aminoácido. Entonces, aquí lo que ocurre es la unión del grupo carboxilo del aminoácido al grupo 2, 3, al grupo 2 o 3 de la ribosa del extremo 3 del ARN3, catalizado por una enzima llamada aminoacil RNA T sintetasa específica. Es decir, la forma en la que se unen los aminoácidos siempre va a ser a través de la ribosa que está presente en este brazo ACC, ¿no? Y se puede unir en la posición número 2 o en la posición número 3. Acá vean, tenemos el ejemplo de la adenina. Esta es la ribosa, aquí está, 1, 2, 3. En este caso tenemos un éster de aminoácido, ¿sí? Y aquí se unió en la posición número 3, pero se puede unir en este oxidrilo o en este. Entonces son las posiciones de los oxidrilos 2 o 3 donde se van a unir los aminoácidos. ¿Quién va a catalizar esta reacción? Una aminoacil tRNA sintetasa específica. Muy bien, vamos a ver características del aminoacil tRNA sintetasas. Bueno, son una familia de enzimas muy grandes que se conocen como las AARSS, que facilitan el proceso de aminoacilación de los tRNA. Este proceso corresponde a la formación de una unión covalente entre un aminoácido y su correspondiente RNA de transferencia en su extremo 3'. Pero ya sabemos que se va a unir en la posición en el oxidrilo 2 o en el oxidrilo 3 de la ribosa durante el transcurso de la traducción del RNA mensajero a proteínas. Son los únicos componentes celulares que entienden el código genético, siendo su trabajo muy importante para el organismo y para la propia vida. Es decir, estas enzimas tienen que saber cuál es el RNA específico para un aminoácido. Por eso decimos que entienden. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero lo que va a ocurrir es que se forma un aminoacil adenilato, aminoacil AMP, a partir de un aminoácido y el ATP. Entonces aquí vamos a necesitar ATP porque nos va a dar energía. Entonces tenemos el aminoácido más el ATP. Se va a romper un enlace de ATP y nos va a generar el aminoacil adenilato y bueno, liberamos pirofosfato. Y acá tenemos en el ejemplo del valil, isoleucil, tirosil, así sería el nombre de los aminoácidos, triptofanosil, valil, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, ya este aminoácido que ha sido activado, que lleva todavía un enlace rico de energía, se va a unir al RNAT. Y entonces aquí entra la enzima aminoacil RNA T sintetasa que hidroliza este enlace, ¿no? Y entonces ya nos deja el aminoacil RNA
de transferencia. Ya cargó el aminoácido al RNA de transferencia. Esa es, como saben en bioquímica, esta es la ecuación de la reacción catalizada por la aminoacil ART sintetasa. Aminoácido más ATP más RNAT más agua, entonces nos da aminoacil ARNT AMP más 2-pirofosfato, que es la suma de estos dos pasos que acabamos de ver. Veamos cómo funciona la enzima. Entonces, la enzima tiene distintos sitios catalíticos. Esta enzima también va a tener el sitio para el aminoácido, tiene el sitio para la unión del ATP y tiene el sitio para la unión del ARN de transferencia. Acuérdense que entonces que lo primero que ocurre es que AMP se une al aminoácido para activarlo, y estos están en regiones cercanas. Son 3 sitios de unión. Una vez que tenemos el AMP, el ATP unido al aminoácido, entonces como ya vimos se transfiere, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, que es el resumen de una manera gráfica de expresar lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, una vez que el aminoácido ya se ha unido al RNA de transferencia, entonces quedan libres los 3 sitios para unir los siguientes aminoácido, ATP y el RNA de transferencia que va a ser cargado, y esto pues ya entra al ribosoma y se une a su anticodón específico, ¿no? Muy bien. Como vimos, la familia de las aminoacil RNAT sintetasas son una familia grande, entonces las vamos a dividir en 2 grandes grupos, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 van a asilar o van a agregar al aminoácido en la posición del oxidrilo número 2 en la ribosa, mientras que las de clase 2 van a agregar o asilar el aminoácido en el oxidrilo en posición número 3 de la ribosa. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de las enzimas de clase 1: arginina, cisteína, glicina, ácido glutámico, isoleucina, leucina y así sucesivamente. Clase 2, por ejemplo, son para alanina, asparagina, aspartico, glicina, histidina, lisina, fenilalanina y así sucesivamente. Lo que podemos aquí observar es la característica del sitio catalítico, ¿no? Esas 3 regiones que acabamos de ver. Esto que ustedes están viendo aquí es las estructuras secundarias que van a estar presentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos alfa, 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 ¿no? Alfa, alfa, ¿no? Que son las alfa hélices, y las betas son las hojas plegadas beta, ¿no? También es importante mencionar que las sintetasas también tienen un sitio donde se va a llevar a cabo una función correctora de sus propios errores, es decir, tienen una función correctora. Esto significa que la propia enzima corrige que un aminoácido que se haya unido equivocadamente a un RNA de transferencia que no le corresponda sea eliminado, y esto lo hace por hidrólisis de ese aminoácido. Entonces lo hidroliza y se vuelve a repetir el proceso de unión del aminoácido correcto. Muy bien, amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si has llegado al final y no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. También te invito a que actives la campanita para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. Te invito a que si tienes alguna duda dejes tu comentario para que te pueda dar una respuesta. También te invito a que compartas el contenido de este canal en tus redes sociales. Por tu atención, muchas gracias, nos estamos viendo, hasta la próxima.